Lo más importante en las deformaciones craneales es ver cuál es el motivo por el cual se produce una deformación craneal de tipo blanda, aunque sea estructural dura, o que sea blanda tensional, ¿vale? Acordaos que había dos tipos, para la osteopatía había dos tipos de deformaciones craneales. Una era la blanda tensional, que es la que se quedan las huellas impresas en todo el proceso de gestación, ¿de acuerdo? En su vida intrauterina hay determinados puntos de apoyo, que hace que luego se generen unas malas alineaciones de los huesos del cráneo, y eso a su vez produce una deformación craneal. En el 99% de los casos serían plagiocefalias. Luego hay un porcentaje muy mínimo, a lo mejor un 1% o incluso algo más, que tendríamos una braquicefalia como resultado de unos puntos de apoyo en el proceso de gestación. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que las braquicefalias, como ya sabéis, sean más de origen étnico, ¿de acuerdo? No tiene mayor importancia, a no ser que sean de tipo compresivo. Y esas son o bien en síndromes o en otro tipo de temas ya mucho más complicados. Si centramos el tiro en las deformaciones craneales, vamos a ver que son sobre todo las plagiocefalias, principalmente. Entonces, las de tipo tensional postural, que serán más las relacionadas con los puntos de apoyo que han tenido en su vida intrauterina, SDB, que desde las escuchas en el recién nacido podemos ver esa predisposición a que se produzca una plagiocefalia, que una vez que ya se origina la plagiocefalia, empieza a crecer la cabeza con una forma plagiocefálica, ¿de acuerdo? Y que tenemos un margen de maniobra para poder tratarle entre los 6 y los 8 meses máximo, para poder resolver en sí la plagiocefalia, porque sabemos que entre los 6, 7, 8 meses de edad, el bebé, o sea, la cabeza va a haber crecido el 80% de lo que va a crecer el resto de su vida, ¿de acuerdo? Hasta los 6 meses más o menos. A los 6 meses de edad, el cráneo de 0 a 6. Entonces tenemos un margen de maniobra muy pequeño, en el que nosotros tenemos que tomar decisiones en un momento dado de decir, si esto es una plagiocefalia estructural dura, ¿de acuerdo?, sin que sea una craneosinostosis, esas las hemos descartado y luego trabajaremos con ellas, pero en otros parámetros, no propiamente en la craneosinostosis, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una plagiocefalia de tipo tensional blanda, es postural, se ha gestado en el proceso embrionario, ¿de acuerdo?, en su vida intrauterina, y una vez que nace, ¿de acuerdo?, sobre todo si nace por cesárea, esas huellas impresas que hacen que exista una predisposición por una mala alineación de los huesos del cráneo a adoptar una posición plagiocefálica, el cráneo, ¿de acuerdo?, la cabeza, el cráneo, va a crecer de manera plagiocefálica. ¿Durante cuánto tiempo tenemos de margen para ir resolviéndolo? Tenemos máximo hasta los 6 u 8 meses. Cuanto más haya crecido la cabeza y nosotros no hayamos intervenido, menos posibilidades de reducir esa deformación craneal. La deformación craneal solamente se puede reducir mientras crece la cabeza. Si la cabeza no creciese más, no modificaría su forma, ¿vale? La ventaja de una deformación craneal es que la cabeza cambia de forma, pero no modifica el volumen, ¿de acuerdo? El volumen va a ser el mismo, con lo cual una deformación craneal no va en detrimento de ningún tipo de información que pueda llegarle a nivel neurológico, etcétera. Se centra exclusivamente en la forma del cráneo. Ahora, eso sí, como hay zonas que son susceptibles de verse comprimidas por la modificación de la conformación anatómica, como puede ser a nivel de la base del cráneo, en el agujero rasgado posterior, o como puede ser a nivel temporoesfenoidal o incluso frontoesfenoidal, ese tipo de compresiones pueden afectar a pares nerviosos craneales, ¿de acuerdo? Si no tanto a nivel de pares nerviosos craneales de generar una lesión irreversible, sí una pequeña irritación o una alteración en relación a ese par nervioso craneal. Por eso es tan importante relacionar ahora, cuando acabemos con las deformaciones craneales, seguir automáticamente con los pares nerviosos craneales y tendremos ya todo un empaque de procesos lesionales relacionados con las malas alineaciones de los huesos del cráneo, la relación con su espacio y la relación con el aspecto vascular, nervioso y mecánico. ¿De acuerdo? Dicho esto, si tenemos unas deformaciones craneales de tipo tensional postural, ¿de acuerdo?, las normalizaciones de este tipo de plagiocefalias se van a realizar sobre todo en la parte más importante de todas, que es la base del cráneo.
Acordaos que hablamos que teníamos el hueso occipital formándose a partir de cartílagos, que estaba en 6 partes, y que las porciones basilares se veían torsionadas por la propia sínfisis esfenobasilar y por el propio cuerpo del esfenoides, que también se está formando en este momento. Esta torsión esfenobasilar modificaba la posición de las porciones basilares del occipital y a su vez las partes de los cóndilos del occipital, que todavía no están osificados, en relación a la escama y al foramen magnum. Entonces hablábamos de que del lado donde estaba aplanado el cráneo, ¿de acuerdo?, se producía un cóndilo más craneal y más posterior, modificando la posición de salida del cráneo, haciendo que si hubiese un aplanamiento del lado derecho, el cráneo modificaría su posición de salida a una rotación del lado donde está aplanado. Y que por ese motivo, cuando el bebé giraba la cabeza del lado aplanado, ¿de acuerdo?, sobrepasaba el hombro del lado del aplanamiento, y sin embargo cuando giraba del lado contrario no llegaba al hombro contrario. ¿Os acordáis, no? Esto a su vez generaba un problema ya en relación a todo lo que tiene que ver con el proceso de psicomotricidad. Es decir, está en plena sinapsis neuronal motora, entre los 4 y los 6 meses va a empezar a voltear, a los 2 meses más o menos estamos hablando de que ya empieza a disociar movimientos y empieza a hacer movimientos ya voluntarios e involuntarios, pero ya trabajando los dos hemilados, ¿de acuerdo? Y que la predisposición postural por una plagiocefalia va a ser siempre dominante del lado de donde gira mejor. Entonces, cuando empiece a trabajar los movimientos disociados, va a trabajar mejor ese lado, en principio, ¿de acuerdo? No, puede haber excepciones, pero hay como, digamos, hay una inclinación siempre a trabajar más de ese lado. Y cuando empiece a voltear, volteará mejor del lado de donde tiene más facilidad para girar la cabeza. Porque es una torsión y digamos que las inercias suyas van a irse siempre del lado de donde tiene más fácil girarse, ¿vale? Entonces, hablábamos que una plagiocefalia de tipo tensional blanda eran las más fáciles de resolver, ¿de acuerdo? Y que realmente, si nosotros al principio no somos capaces por la palpación de reconocer las manifestaciones de los tejidos cuando realmente estamos trabajando en ellos y estamos obteniendo unos resultados, es decir, yo hago la palpación, las tensiones ponen en evidencia la forma plagiocefálica, normalizo esas tensiones y el bebé se adapta a esas normalizaciones que yo le he hecho. Bien, pues todo ese proceso es evaluación, tratamiento, constantemente trabajando, ¿no? Cuando no somos capaces, de momento, de poder reconocer bien todo ese proceso completo, podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo realmente por unas evidencias claras físicas. Por ejemplo, lo que más llama la atención es la posición de las orejas, que depende del posicionamiento de los huesos temporales. Cuando hay un aplanamiento del lado derecho, el occipital empuja el temporal derecho hacia adelante, ¿de acuerdo? El ala del esfenoides mayor del lado derecho está adelantada, ¿de acuerdo? Porque hay una torsión esfenobasilar, el esfenoides va hacia adelante, y o bien empujan al frontal hacia adelante, haciendo que sea una deformación craneofacial, o bien no empuja al frontal, pero empuja al parietal, abombándose en sentido craneal, haciendo que sea una deformación sencillamente craneal y no craneofacial, porque no afecta a la cara, a los huesos de la cara, sino solamente a los del cráneo, ¿vale? Entonces, en esto que es lo más importante, que lo que nosotros tenemos que evaluar, y además con cierta rapidez, en que las dos orejitas, ¿de acuerdo?, que pertenecen a los dos temporales, como ya sabemos, si una oreja está más anterior, es porque ese lado es el que está aplanado, ¿vale? Del lado aplanado la oreja se adelanta, el temporal se adelanta. Una vez que normalizamos la base del cráneo, que es como tocar un interruptor en muchísimas ocasiones, ¿de acuerdo? Es a la vuelta de una semana, vamos a ver que la orejita que estaba mucho más adelantada ya no está tan adelantada. Y que a la vuelta de un mes las dos orejas prácticamente están a la misma altura. Sin embargo, la forma plagiocefálica del cráneo todavía no ha cambiado tanto en relación. Es decir, hemos influido de manera muy directa a la estructura y a las relaciones articulares, que es lo que más nos interesa, y sin embargo el cambio de forma del cráneo, ¿de acuerdo?, todavía
no se ha visto muy afectado. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 2 semanas el cráneo no ha crecido lo suficiente, ni al cabo de un mes. Habrá crecido lo suficiente al cabo de 3, 4 o 5 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo, o cuando nosotros podamos empezar con el bebé, va a ser determinante también para ver unos resultados mayores o menores, independientemente de la gravedad de la plagiocefalia. Pero si nosotros detectamos la predisposición tensional plagiocefálica y la normalizamos y no llega a haber una plagiocefalia muy visible, ¿de acuerdo?, habremos evitado que exista la plagiocefalia. Si no hemos llegado a ver la plagiocefalia en el recién nacido y ya en el bebé, en el lactante menor con 1 mes y medio o 2 meses, vemos que ya se ha formado una plagiocefalia y que el bebé mama mejor del lado donde más gira la cabeza, que el bebé succiona y mama mejor de ese lado, que además siempre quiere dormir de ese lado, que cuando, etcétera, todo siempre hacia el lado del aplanamiento, ocurren 2 cosas. Una, que hay unas inercias plagiocefálicas que están haciendo que la cabeza crezca de forma plagiocefálica, y 2, que no solamente existe esto, sino que además todas las predisposiciones tensionales favorecen a una postura que a su vez sigue favoreciendo a la plagiocefalia, ¿vale? Todo lo que favorezca a un aplanamiento y a una torsión y a una lateralización y a una rotación, ¿de acuerdo?, va a afectar inmediatamente a las estructuras subyacentes y así sucesivamente. No existe una plagiocefalia, ¿de acuerdo?, sin que afecte al resto del tubo dural. No existe una afectación del todo el tubo dural sin que afecte a la postura de la pelvis, y la postura de la pelvis a la postura de las piernas, así, etcétera, sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos en términos de lesión primaria, lesión secundaria y lesión terciaria, podríamos encontrarnos con que tenemos una plagiocefalia como lesión primaria, que a su vez esto se ha producido por unos componentes principalmente posturales tensionales y como huellas impresas, ¿vale?, en todo el periodo de gestación, y que después ha empezado a crecer y todos los mecanismos de movimientos involuntarios y todos los mecanismos de reacciones en este caso producidas directamente por todos los movimientos que realiza de manera involuntaria y por reflejos, ¿de acuerdo?, van a estar afianzando permanentemente esa plagiocefalia y no lo contrario. El cuerpo tiende a curarse, pero también tiende a compensar lo que está sucediendo. El niño empieza con una plagiocefalia, no se le trata, no tiene más problema que tema postural, se produce una escoliosis en mayor o menor medida, ¿de acuerdo? Y el niño es un niño normal, sí, pero luego empiezan a formarse determinados, si no se ha producido antes, se acabarán produciendo diferentes disfunciones generadas por la limitación de los espacios articulares, las compresiones vasculares o nerviosas que se generan por su conformación anatómica irregular, etcétera, etcétera. O sea, todo lleva siempre a algo, ¿de acuerdo? Entonces, siendo muy mínimo, el cuerpo es capaz de disimularlo y de compensarlo. Siendo más exagerado, se provocan determinados componentes, ¿de acuerdo?, que tienen relación con la plagiocefalia y alteran de determinada manera. O sea, no sería raro encontrar a un niño con una plagiocefalia acentuada, con una irritación del neumogástrico y que tenga problemas de repetición, de bronquiolitis y problemas cardiorrespiratorios. Está afectando de manera directa al nervio neumogástrico. Y como esto, ahora iremos viendo más ejemplos, ¿de acuerdo?